Qué gusto estar en tu programa, qué bueno poder saludar por intermedio tuyo a la audiencia, así que muchas gracias por la invitación, con mucho gusto de estar aquí. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación y para arrancar quisiera un pequeño preámbulo de la analogía que utilizó Daniel Noboa refiriéndose a la victoria de 9-2 que prácticamente lo hizo en términos futbolísticos como una goleada por parte del régimen en torno a la consulta popular. Mira, creo que es una reflexión un poco superficial y que no está atendiendo en realidad al compromiso que realizó en la consulta popular con la ciudadanía. Te lo digo porque las preguntas del arbitraje internacional y las preguntas del trabajo por horas eran preguntas que estaban vinculadas directamente con el régimen de acumulación, con el modelo económico que Daniel Noboa quiere profundizar y que de una u otra manera privilegia o favorece sus intereses particulares, particularísimos porque el trabajo por horas es un régimen contractual muy demandado en el sistema bananero, es un régimen laboral que está siendo muy demandado en la industria de la construcción, que son dos industrias donde sabemos que la familia Noboa tiene fuertes intereses. Lo segundo, porque los tratados bilaterales de inversión en realidad están pensados para que la inversión extranjera de mala calidad que viene a Ecuador a los emprendimientos o los enclaves extractivistas pueda tener un margen de, yo te diría, de aislamiento o un margen de autonomía respecto del sistema de justicia local del país. ¿Ya? Entonces, en las dos preguntas que eran más caras a sus intereses particulares, el gobierno perdió. Las preguntas, en cambio, en las que el gobierno gana, son las preguntas con las cuales la ciudadanía le está diciendo al gobierno, queremos soluciones de seguridad, no queremos que tengas más excusas para el tema de seguridad. Si esto es lo que tú nos dices que necesitas para solucionar el problema de inseguridad en el país, entonces te las vamos a dar, pero esto que te estamos dando en este momento se tiene que traducir en gestión. Hay un tema que sí me preocupa y es que, para bien o para mal, sí existe un consentimiento en la población, en la sociedad, de aceptar crecientes grados de militarización de la vida cotidiana, porque eso lo que significa es que estamos abocándonos cada vez más, de forma recursiva, de forma reiterativa, recurrente, a un régimen que cada vez va cobrando un cariz más autoritario. Pero haciéndote todo este análisis, decir que ganaron por goleada, sí me parece una exageración, porque creo que lo que ganó son los instrumentos que él pidió para gestionar la seguridad y ahora tiene que traducir eso en gestión. Y si no cumple esa promesa, si no cumple ese compromiso, va a ver seriamente comprometida su capacidad de reelegirse el próximo año. Y en cambio, aquello que era más importante para sus intereses económicos particulares no le resultó. Entonces, yo no diría que fue una goleada. Yo creo que recibió un respaldo en el tema militar y de fuerza pública para tratar de organizar la vida cotidiana por fuera de la violencia. Agustín, en estos momentos los portavoces del gobierno como Torres, como algunos ministros, inclusive la de Trabajo, ha manifestado su intención de incluir nuevamente la propuesta del trabajo por horas a través de la Asamblea Nacional. ¿Qué decir al respecto? ¿Se está jugando quizás con la consulta popular? ¿Se está tratando de presionar por otros mecanismos pese que el pueblo le dijo que no? Mira, a mí, yo sí quisiera escuchar a una abogada, a un abogado constitucionalista, si es que ahí no habría un problema de inconstitucionalidad, porque hay un pronunciamiento expreso del pueblo. Sí era una opción que lo hagan a través de trámite legislativo, no solo con esta pregunta, con muchas otras preguntas. O sea, la consulta, los 60 millones de dólares de la consulta popular nos pudimos haber ahorrado, porque la primera pregunta, que era la de reforma parcial, se pudo haber realizado a lo largo de un proceso electoral. Los militares están en las calles sin la necesidad, estaban ya sin la necesidad de que tengamos esa pregunta, pero sí creo que ahí habría que analizar si eso no sería susceptible de hacer alguna acción ante la Corte Constitucional, porque sería hacer algo en contra de un pronunciamiento expreso de la ciudadanía. Sí es un deseo de larga data. Para esto es importante decirle a la audiencia, ningún país de Latinoamérica, ningún país de Latinoamérica, ni Chile, que es quien más adoptó reformas de libre mercado, ni siquiera el Brasil de Bolsonaro, ni siquiera la Colombia de Duque, ni siquiera la Colombia de Uribe adoptaron un régimen de trabajo por horas. Si en algún momento Ecuador vuelve a implementar un régimen de trabajo por horas, como sucedió después de la dolarización de las famosas leyes Trole,
vamos a ser el primer país de América Latina que tendría este régimen. Y yo aquí sí me hago la pregunta, ¿es porque los ecuatorianos y las ecuatorianas somos demasiado genios? ¿O es porque el trabajo por horas en Ecuador, en América Latina, precariza tanto el trabajo, precariza tanto el valor de nuestra fuerza de trabajo, que hace que el trabajo deje de ser la actividad económica fundamental a través de la cual y por la cual somos personas libres y dignas, y va a ser en cambio un mecanismo de empobrecimiento muy acelerado? Agustín, el discurso del régimen es muy claro. El trabajo por hora serviría para ese 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas que actualmente no consiguen un empleo. Insistir en eso, ¿cómo lo interpretaría? ¿Sería realmente para dar trabajo a ese 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas que no consiguen un empleo o que están en la informalidad y que le están pasando mal? Verás, tenemos un código del trabajo de la época del general Enrique Alberto Gallo, 1937. Ha tenido pocas reformas parciales, muy parciales. Sí creo que Ecuador merece un nuevo código del trabajo. El tema del trabajo tiene que ser pensado desde la integralidad, no con reformas parche de este tipo. Sí creo que hay cosas que tienen que negociarse y que tienen que estar sujetas a la discusión. Sí creo que hay un argumento importante de parte de cierto sector del empresariado en que hay que disminuir ciertas barreras de entrada y de salida al mercado de trabajo en ciertas condiciones, pero aquí no estamos haciendo nada de eso. Aquí lo que estamos haciendo es aprovechando la coyuntura, o lo que quieren hacer es aprovechar la coyuntura para que ocurra lo mismo que ocurrió en la LOA. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario estableció este contrato emergente, y el contrato emergente, sumado a los despidos intempestivos, indemnización que permitió, lo que generó es que una parte muy importante del trabajo formal, que estaba con un contrato indefinido, pase a estar ahora regido por un contrato emergente. Hoy en día tenemos, en términos absolutos, no porcentuales, porque porcentuales es más bajo, tenemos en términos absolutos el mismo número de trabajo, de contratos registrados en el Ministerio del Trabajo, la diferencia que en el año 2018, o sea que hace 6 años. La diferencia es que en el 2018 esos contratos estaban compuestos por una proporción más grande del contrato indefinido. Hoy en día, la segunda modalidad contractual más utilizada es el contrato emergente. ¿Creamos más trabajo formal? No. Lo que hicimos es que una parte importante del contrato indefinido migró hacia el contrato emergente. ¿Qué significa eso? Que la crisis de la pandemia la pagaron las personas trabajadoras. Antes de pasar al tema de los arbitrajes, Agustín, ¿qué debería hacer el régimen? Cuando uno revisa las cifras, ve que en el año 2006, por ejemplo, el 26% de la población estaba afiliada al IES. Allá por el año 2017 tuvimos un 41-42% de afiliaciones al IES. Y en estos años vemos cómo ha ido decayendo, casi hasta llegar hasta el 32% en afiliaciones. Primero, ¿cómo se generaría el trabajo? Y segundo, ¿cómo podría solventarse el tema del IES? Primero tendría que hacer el gobierno, pero no lo va a hacer porque está estructuralmente incapacitado de hacerlo. No, no porque no pueda hacerlo, sino porque su postura de clase le va a volver imposible hacer esto, porque hacer esto iría en contra de sus propios intereses. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno y qué es lo que debería hacer? El gobierno lo que está haciendo es, a través de una reforma tributaria en la que no se le está cargando a los sectores más concentrados de la sociedad el mayor peso, sino a los sectores medios y a los sectores bajos, a través de esta reforma tributaria está tratando de tener mayores ingresos. Pero estos ingresos el gobierno no los está destinando a generar políticas de incentivo de la demanda agregada, políticas de incentivo de mercado interno. No está el gobierno asegurándose que el dinero que recibe a través de políticas públicas, de planes de inversión, vuelva a circular en la sociedad y ese dinero tenga el efecto multiplicador que siempre tiene toda transacción económica, mucho más cuando es gasto público. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Agarra ese dinero de la reforma tributaria y la saca afuera para pagar la deuda externa. La deuda externa se tiene que pagar luego de que incentivaste la economía, luego de que expandiste la demanda agregada, porque cuando tú expandes la demanda agregada, crece el mercado interno. Si crece el mercado interno, crece tu capacidad de recaudación sin que tengas que subir los impuestos. Pagas la deuda externa, pero ya se queda encendida la economía. Aquí estamos sacando los recursos antes de encender la economía. Es como pasar el combustible, es como desviar el combustible y que en vez de que el combustible vaya al motor, parte del combustible se desvía y se salga fuera a la calle, salga del auto.
Entonces, esta es la parte que le está faltando al gobierno y el gobierno no va a hacer políticas de estimulación de la demanda agregada porque va en contra de sus intereses que en este momento tienen, porque a la final muchos de los holdings, muchas de las firmas, muchos de los capitales vinculados al gobierno o de las personas del mismo gobierno son tenedores de la misma deuda externa. Entonces van a privilegiar el pago de la deuda externa por sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué hablo de esto cuando tú me preguntas del IES? Porque de momento no veo de qué manera van a hacer crecer la tasa de afiliación al IES nuevamente y defender la seguridad social si es que no estimulan la demanda agregada. Mira, yo sé que esto puede ser un poco controversial para quienes queremos alternativas heterodoxas u otras propuestas alejadas del neoliberalismo. Yo no estoy tan en contra de que el gobierno haya hecho reforma tributaria, sí estoy en contra de que no haya tenido un principio de justicia tributaria, no se está cumpliendo que el que más tiene más paga, y eso sí es necesario que se cumpla y no se está cumpliendo, pero sí creo que la reforma tributaria en algún sentido era necesaria, pero también no estoy de acuerdo en que ese dinero salga directamente a pagar deuda externa. Ese dinero debería servir para incentivar la demanda interna del país, y eso no está ocurriendo. En torno a los arbitrajes internacionales, otra de las preguntas que se aprobó, se ganó el no y no se aprobó la propuesta de Daniel Noboa. ¿Qué decir, Agustín? Que también se está actualmente tratando de ver cómo se pasa por la Asamblea Nacional. Primero, ¿es una buena medida para el país para incentivar la inversión extranjera? Mira, está probado y sobre esto hay mucha evidencia, la inversión extranjera llega a los países no porque tú les permitas bypassear el sistema tributario, porque ahí lo que te llegan son capitales especulativos, no inversión extranjera, que no es lo mismo. La inversión extranjera no te llega porque les permitas tener autonomía del sistema jurídico, para nada. La inversión extranjera te llega por lo que se llama condiciones de competitividad sistémica, ¿ya? Por ejemplo, cuando los ecuatorianos sacan dinero, las élites ecuatorianas sacan dinero de Ecuador y las llevan a Suiza, o las llevan a Estados Unidos, o las llevan a Europa, o las llevan a donde sea, lo hacen no porque esos países tengan tratados bilaterales de inversión, lo hacen porque esos países están con procesos de crecimiento, están con procesos de promoción de política pública, porque hay salud, porque hay educación, porque hay mano de obra calificada, porque la economía está encendida, ¿ya? Porque hay No hay plata, razón básicamente. y porque la economía funciona. Entonces, no hay que pensar que si es que los ecuatorianos, los mismos ecuatorianos, sacan el dinero a hacer inversiones en los lugares donde la economía funciona, entonces quizás lo que deberíamos tener aquí para recibir inversión extranjera es que la economía funcione. Quizás se me ocurre. Mira, tan cierta es esta tesis de las condiciones sistémicas que cuando nos ponemos a pensar cuál es la inversión extranjera directa que ha llegado al país en los últimos años, nos caemos de la silla. Porque la inversión extranjera directa que ha llegado al país no es formal, no es legal, pero ha llegado, se siente en todo lado y es el narcotráfico. Es el lavado de dinero del narcotráfico. Y las condiciones para eso están. Tenemos una UAFE con un proyecto de inversión de $40,000 al año que no se llega a ejecutar, que no ha sido capaz de denunciar operaciones de lavado de dinero en un sistema financiero. Tuvimos las reformas financieras que abrieron la ventana para el narcotráfico de Richard Martínez de mediados del 2018. Tenemos una policía desmantelada, infiltrada por el narcotráfico, unas fuerzas armadas que no han recibido proyectos de inversión para reponer sus capacidades militares, que no tienen las capacidades tecnológicas necesarias que requerirían para cumplir sus funciones militares de política de defensa fundamentales, sin pensar en que van a asistir a la policía todavía. Tenemos un sistema de justicia corrupto permeado, tenemos infiltración y penetración del narco en el sistema político, tenemos las condiciones sistémicas perfectas para que el narco venga. ¿Qué ocurrió? El narco vino. ¿Me entiendes? Entonces, si queremos otro tipo de inversión extranjera, tenemos que trabajar para que Ecuador tenga otras condiciones. No se trata de darles un bypass. ¿Por qué quieren el bypass con los tratados bilaterales de inversión? Porque la inversión extranjera directa que viene es inversión de muy mala calidad, no genera procesos de desarrollo. Va a venir proyectos de inversión extranjera directa para enclaves, específicamente para enclaves mineros, si quieren llevar el recurso en peso. Al respecto de los enclaves mineros, Agustín, ¿crees que hay unos intereses oscuros por parte de la familia Noboa y el grupo Novis, específicamente para que los tratados bilaterales de inversión lleguen al país y así blindarse con esas empresas que tienen en el extranjero y hacerlas creer como que es de inversión
extranjera, valga la redundancia, en el Ecuador, y así poder no rendirle cuentas a los tribunales ecuatorianos, sino rendirles cuentas a los tribunales de los arbitrajes internacionales, así como el CIADI. No he visto la documentación específica en lo que atañe a personas del gobierno, pero esto que describes no me parece muy pertinente, primero, y segundo, no me sorprende porque cambias el nombre y sigue siendo la misma historia. Puedes decir Novoa, puedes decir Lazo, puedes decir Moreno, puedes decir cualquier persona que ha hecho este mecanismo de pasar de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos o de Minas al sector privado, las empresas privadas, y luego regresan. A lo que voy es, muchas veces hablamos de inversión extranjera directa y en realidad es dinero de personas nacionales ecuatorianas que están en paraísos fiscales afuera y que regresan acá para blanquearse, salieron sin pagar impuestos, regresan con la promesa de que no pagarán impuestos por blanquearse, que van a hacer inversiones en el país y que van a tener exenciones de impuesto a la renta. Entonces, no solo que sacaron dinero sin pagar impuestos, sino que nos chantajean y nos dicen, vamos a regresar el dinero si no me cobras impuesto a la renta. Y esto no ocurre con los sectores populares, no ocurre con las clases medias, son privilegios y subsidios que año tras año el Estado les da a las clases más altas, a las élites, a los capitales más concentrados del país. Lamentablemente, cuando esta inversión supuestamente extranjera, que son capitales nacionales camuflados de inversión extranjera, porque están asociados a empresas o capitales extranjeros, vienen en estas condiciones y nos piden estos tratados bilaterales de inversión, lo que estamos generando aquí internamente es una competencia desleal, porque les estamos dando condiciones económicas que el resto, y favores económicos y privilegios económicos que el resto de la población no tiene. Hasta ahí llega el discurso del libre mercado, hasta ahí. Vamos continuando con las temáticas, amigas y amigos, y ustedes recuerden compartir la transmisión a través de En Retrospectiva, La Otra Verdad, el hashtag La Otra Verdad. Para seguir avanzando también en el tema de la seguridad, una breve apreciación antes de ir con el tema de la extradición y el uso complementario de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Agustín, ¿crees que el sí vaya a resolver los temas de la seguridad? Obviamente no en un mes, no en 2 meses, pero quizás hasta que acabe el gobierno de Daniel Noboa se pueda llegar a tener una luz al final del túnel de toda esta ola de violencia, secuestros, asaltos y demás que estamos sufriendo en el Ecuador. Mira, lamentablemente yo no creo que las propuestas de la consulta popular vayan a ser efectivas para lograr pacificar relativamente la vida del país. No lo creo. Y no lo creo porque hay una pregunta para empezar fundamental que no nos hicieron. La pregunta no es si es que quieres que las Fuerzas Armadas tengan tareas complementarias de la policía. Eso no sirvió en México, eso no ha servido en ningún país de Latinoamérica. La pregunta que tenían que hacer, si es que el diagnóstico es que hay que reformar las instituciones, si es que el diagnóstico es que la política, la justicia, la fuerza pública está penetrada, infiltrada, instrumentalizada, gobernada por el narcotráfico, si ese es el diagnóstico, la pregunta tiene que ser, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas brinden inteligencia militar y protección militar a todas las personas civiles democráticamente electas que quieran generar procesos de renovación, de reforma y de fortalecimiento institucional dentro de todas las instituciones infiltradas por el narcotráfico? Sí, no. Esa era la pregunta. Porque ¿cómo te vas a atrever a hacer reformas en la justicia si sabes que mañana te venden un balazo? ¿Cómo te metes a hacer reformas en la Fiscalía, en la Corte Nacional de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, si sabes que cuando lo empieces a hacer te van a meter un balazo? ¿Cómo empiezas a hacer reformas? ¿Cómo empiezas a fortalecer la policía aduanera que ya parece que ni existe? ¿O cómo pones a funcionar los escáneres de los puertos si es que sabes que te van a meter un balazo? Entonces, la pregunta era fortalecer las condiciones de seguridad y de inteligencia criminal de las personas que se tienen que poner ese trabajo al hombro. Desde el momento que no nos hacen esa pregunta, ya perdimos con la guerra. Entonces, estructuralmente no nos dimos con la consulta las condiciones institucionales que necesitamos. ¿Para qué? Para que las personas decisoras políticas estén a salvo de todo el repertorio de coerción a través de la violencia de los grupos criminales y para que estén a salvo de todo el repertorio mercantil que tienen también los grupos de delincuencia organizada de comprar a funcionarios públicos. Entonces, ya solo esta pequeña reflexión, la consulta no tiene lo que el país requiere.
en torno a que las Fuerzas Armadas prácticamente van a quedar subordinadas a la Policía Nacional. ¿Qué le podría significar a la institución? Y en materia de derechos humanos, Agustín, conocemos a través de la historia que cuando se le da más poder al poder, ya sabemos lo que dice la canción de Molotov. ¿Será que puede llegar a pasar eso en el país? Los militares tienen No una es, formación, que están preparados para la guerra. La policía es para la prevención de la seguridad. verás, no veo que las Fuerzas Armadas se vayan a subordinar a la policía. Veo ciertos movimientos de alternativa. En realidad veo que la policía está subordinándose a la estrategia de cierto sector de las Fuerzas Armadas. Lo que sí te puedo decir, y esto es algo en lo que están muy conscientes también dentro de Fuerzas Armadas, es que las Fuerzas Armadas están formadas para la política de defensa, no para la política de seguridad ciudadana. La policía tiene la política de seguridad pública, de seguridad ciudadana, tiene una doctrina, tiene una formación, tiene un entrenamiento que le permite entrar con sus reglas de enfrentamiento con civiles. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para enfrentarse a ejércitos, están entrenadas para matar, no para empezar a hacer un uso progresivo de la fuerza como sí lo hace la policía. Están entrenadas para salir a matar y tienen equipamiento letal en su máxima expresión. Entonces, desde ese punto de vista, sacar a las Fuerzas Armadas al combate urbano ya puede generar muchos efectos negativos. Lo segundo es que si las Fuerzas Armadas salen a combatir al crimen organizado y no hay un sistema de justicia que está funcionando, si las Fuerzas Armadas saben que el momento que entreguen el criminal a la policía o la fiscalía para que sea procesado y el momento que empieza a ser procesado, ese criminal va a salir libre porque tiene arreglado todo dentro del sistema de justicia, las Fuerzas Armadas se sienten obligadas a que en su momento de interacción con el terrorista o el supuesto terrorista o el criminal de short y chancleta, racializado, empobrecido, que está cometiendo no un crimen terrorista, no un delito terrorista, sino un delito de pobreza, sea sujeto de prácticas de falta a la dignidad, de desollamientos, de torturas, porque, a ver, no es que las Fuerzas Armadas se levantan un día el soldado o la soldada y dice, hoy voy a torturar gente. No, eso no funciona así. Lo que pasa es que están también con preocupación de lo que pasa en el país y sienten, y no estoy por favor justificando, de ninguna manera justifico, estoy tratando de explicar, no estoy justificando, esto no está bien. Pero si no funciona el sistema de justicia, las Fuerzas Armadas sienten que tienen que salir e impartir algún tipo de justicia. Y esa forma de impartir un tipo de justicia es lo que se expresa o en las denuncias de tortura que ya se han hecho públicas y que son injustificables, o en los videos que hemos visto que les hacen cantar a los ciudadanos o a las personas aprendidas del Rulay y otras canciones, o a los desollamientos, o a borrarse los tatuajes de la piel, o a las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, a lo que voy es también sacar a las Fuerzas Armadas sin que el sistema de justicia funcione, es exponer a la ciudadanía a que las Fuerzas Armadas empiecen a cumplir un rol que no tienen porque no son quienes deben impartir justicia, pero existe un mandato social de que salgan a impartir justicia. Y esto es lo que genera esta olla de presión para que empiecen a ver todas estas violaciones y estas prácticas que atentan contra los derechos humanos. En redes sociales, Agustín, salió una interesante apreciación en torno a ello. Claro, van donde el marihuano desnutrido y le hacen todo este tipo de cuestiones, van a los barrios más populares a militarizar la zona, pero se olvidan de militarizar donde realmente están los capos. Por ejemplo, en San Borondón o aquí en Quito, en los valles. Agustín, ¿crees que sería esa una medida, ir a los valles, ir a San Borondón? ¿O seguimos en la política de ir a los barrios populares y humillar a los marihuanos desnutridos que han vivido en unas condiciones materiales de desarrollo totalmente adversas durante estos últimos 7 años? Estás poniendo el dedo en la llaga cuando haces esta pregunta, Frank, porque todo es sujeto de tener economía política. Todo es sujeto de estar visto a través de las relaciones económicas y políticas de poder. Si es que tu estrategia es militarizar, sacar militares y grupos especializados de policía a las calles, a quienes vas a atacar es a las primeras líneas, a los pandilleritos, a los pibitos o a los jefes de las manzanas o de las comunidades o de los barrios que están con los GDOs o a los jefes que están en los grupos penitenciarios, pero estás atacando a los sectores populares que entraron dentro de las dinámicas de crimen organizado. Que ojo, yo no creo que todos se merecen el mismo trato. Creo que, creo que se demostró con el asalto a TC Televisión que para la policía sería muy fácil combatir
a los pandilleritos que están haciendo rituales de iniciación, que recién se incorporan, que todavía no inician una carrera criminal, pero por querer pertenecer y por querer ser alguien, están metiéndose dentro de las bandas. Pero pones el dedo en la llaga porque para atacar a la gente que en realidad está lucrando del narcotráfico, no se tiene que sacar a los militares y a los policías en términos de soldados, en términos de combatientes, se tiene que desplegar inteligencia militar, inteligencia policial y empezar a hacer un rastreo muy minucioso de cómo se están dando las transacciones financieras de los ilícitos criminales o de las economías criminales. Y cuando tú haces de eso, ahí vas a llegar a los grandes ganadores del narcotráfico que pueden estar en los sectores más acaudalados de Quito, de los valles de Quito, de Guayaquil, de los valles de Guayaquil, de los sectores acaudalados de Machala, de los ríos, de donde sea, ¿ya? Pero no se están utilizando las estrategias y las herramientas para ir a los verdaderos ganadores del narcotráfico. Están utilizando las estrategias y las herramientas para combatir a las primeras líneas y a las milicias. Prácticamente se estaría atacando las consecuencias. Lo suficiente. Prácticamente se estaría atacando las consecuencias y no las causas. Exactamente, Frank. Ahora bien, el tema de la extradición, Agustín, también el argot popular en Facebook, en redes sociales, ha dicho que con esta medida, por ejemplo, el ex vicepresidente asilado político Jorge Glass, quien, según la Corte Nacional de Justicia, fue detenido de manera ilegal y arbitraria, podría ser extraditado, pero no se sabe a dónde, pero se ha corrido eso a través de redes sociales. Agustín, ¿crees que pueda ser extraditado? Y la pregunta sería, ¿a dónde? Verás, con esta pregunta me despido porque ya tengo que entrar a otra reunión de la oficina, por lo cual me disculpo contigo, con tu audiencia, porque la conversación ha estado muy entretenida y las preguntas muy fructíferas. A ver, para que Jorge Glass sea extraditado debería estar siendo acusado o perseguido por un delito que él haya cometido, no aquí en Ecuador, sino en otro país. O un delito transnacional que él pudiera haber cometido aquí en Ecuador y cuyos efectos se hubiesen sentido en otro país. Entonces ahí el otro país afectado lo procesa, lo judicializa y solicita su extradición. No hay ningún caso de momento en que eso esté pendiente. Eso me parece más una comunicación de operación política, una comunicación política para simplemente tratar de fortalecer votos desde el anticorreísmo más duro. Antes de finalizar y comprendiendo los tiempos, que bueno, se han alargado un poco, también se ha manifestado la intención por parte de México, a través de un diputado, que le ha presentado una demanda a Daniel Noboa, en el mismo contexto, pero ahora sí ya tenemos un país de origen que podría llegar, si es que llegase a darse el caso de que la justicia mexicana lo sentencie y pida la extradición, mejor dicho, de Daniel Noboa. ¿Crees que pueda llegar a darse este caso? Tendría que revisar bien cuáles son las causales por las cuales Ecuador admitiría que un nacional sea extraditado, porque no las tengo presentes en este momento y dependería de eso. Esas han sido las apreciaciones de Agustín Burbano de Lara. Antes de finalizar, y bueno, como ya es una costumbre en el programa, ¿cuál sería la otra verdad del sí en la consulta popular de Daniel Noboa en materia de seguridad? La otra verdad es que ahora no hay más excusas, tenemos que empezar a demandar resultados, tenemos que empezar a demandar que en este país empiece a imperar el debido proceso, la presunción de inocencia y que no se sigan perdiendo los derechos de participación política, porque el combate al narcotráfico, el combate al terrorismo no es motivo ni es razón suficiente para que nosotros tengamos que perder nuestro derecho de libertad de expresión, de manifestarnos en contra del régimen cuando estemos en desacuerdo, o de salir a protestar en las calles cuando estén tomando medidas antipopulares, frente a las cuales ya les hemos dicho que no en las urnas. Muchísimas gracias nuevamente, Agustín Burbano de Lara, analista político, académico, por haber estado en el espacio. Seguros de contar con tu participación en futuras oportunidades. Con mucho gusto, Frank.